Listo. Entonces, a partir de ese momento, la clase va a quedar grabada. ¿En dónde van a encontrar ustedes la clase? Ustedes entran al Google Drive y allí les va a aparecer en la carpeta de compartidos con ustedes las grabaciones de Meet. Y de acuerdo a la fecha, pues y a la hora, ustedes ya encontrarán su respectivo, pues la respectiva grabación. Ahora bien, eh, como les decía, aquí esta parte de las clases la haremos a través de Google Meet, las interacciones con el chat. Y también es muy importante que por fuera de la clase, pues, ¿cómo nos vamos a comunicar? Yo he encontrado que la manera más sencilla de podernos comunicar es a través del chat que tiene el correo electrónico, que es el de Google Hangouts. Entonces, cuando estamos en esa plataforma de chat de Google Hangouts, una vez yo les escriba o una vez alguien escriba algo en ese chat, lo vamos a ver todos en el grupo. Y eso tiene la ventaja de que no hay que estar pues repitiéndoles a cada uno una pregunta que puede ser de utilidad para todo el grupo. Entonces vamos a mirar, voy a activarlo aquí un momentito, que yo ya había creado un grupo para que nos comunicáramos por allí. Bueno, en este momento no lo encuentro, pero una vez lo encuentre, les enviaré a ustedes por allí el correo de la interacción y ya les queda a ustedes el grupo activo. Bien, continuando entonces, una de las cosas importantes acá en el curso es cómo se van a ustedes a dirigir a mí. A mí, por ejemplo, no me gusta que me digan profe o profesor, simplemente Juan, listo. Entonces, por eso les pongo allí el nombre, simplemente me dicen Juan y ya con eso de ahí en adelante será la interacción entre todos. Y yo también haré lo posible, pues a pesar de que estamos desde la distancia, de aprenderme el nombre de ustedes y de poder interactuar de una manera más adecuada. Listo. Esta primera semana, antes de que de pronto no vaya, no me pregunten, no vamos a tener el laboratorio. El laboratorio empieza en la segunda semana.
Buenos días, ¿me escuchan? Sí, sí. Buenos días, sí, escuchamos bien. Les cuento que tuve un problema porque esta semana pasada vinieron los de empresas públicas a decir que iba a haber un corte de energía el día martes y parece que el corte de energía lo hicieron desde bien temprano en la mañana. Entonces va a quedar un poquito complicado, pero sin embargo, pues haremos lo posible pues, de esta manera. Espérenme un segundo. Voy a activar por acá. A ver si logro poner otra vez el tablerito que teníamos para poder seguirlo. Mm, creo que eso va a ser lo complejo. Aquí esto es lo que no me quiere aparecer. Ahora sí, ahora creo que ya sí se está visualizando el tablerito. Listo. Sí, ahí se ve ya la pantalla. Muchas gracias. Entonces, listo, chicos. Como les decía, el laboratorio empezará la próxima semana, no solo porque este viernes es un día festivo, sino también porque es como la manera habitual como los laboratorios de física se manejan, ¿cierto? A partir de la segunda semana, cuando ya se ha tratado algún tema y cuando ya se han desarrollado, digamos, algunas de los conceptos básicos, pues, para poder trabajar. Ahora bien, pues no les voy a poner la cámara para que no me gaste mucha batería del portátil, porque aquí estoy, pues, simplemente desde el portátil. Listo. Lo otro que quería contarles es que la interacción que vamos a tener nosotros es presencial o también virtual. Que los laboratorios, Camila. Sí, los laboratorios serían también virtual. La universidad dispuso que todo este semestre vamos a trabajar de manera virtual, pues independiente de que se levanten las cuarentenas, las restricciones o que permitan el ingreso, al menos todo este semestre va a ser virtual. Entonces también en consecuencia, pues ya tuvimos la experiencia el semestre pasado, pues el intersemestral, de hacer laboratorios de tipo virtual. Es un poquito diferente, digamos, a la manera convencional, pero nos vamos a apoyar mucho en una serie de simulaciones y herramientas pues, que tenemos disponibles allí para poder trabajar. Ahora bien, entonces esto en cuanto a las sesiones, a las interacciones, al chat, les cuento también que vamos a utilizar la plataforma de Moodle. En esa plataforma pues vamos a poner allí una serie de documentos. Pues allí están los documentos. Allí vamos a tener también todo lo que tiene que ver con temas de evaluaciones, por ejemplo. O sea, las evaluaciones. Las vamos a poner por allí por el Moodle también. Y también los laboratorios los vamos a desarrollar a partir del desarrollo del trabajo que hagamos en el Moodle. Para ello, pues ustedes ya están inscritos en la plataforma Moodle.
Juan, ¿nos escucha? Aló, hola. Ya se escucha. Ok, Ahí perfecto. volvió ya. Bueno, sí pueden ser problemas por el hecho de no estar conectado al fluido eléctrico. Bien, entonces les estaba diciendo que acá, en esta pantalla que tenemos en este momento, que sería la pantalla del Moodle, tenemos una serie de documentos, una bibliografía, y allí vamos a ir poniendo todo lo que tiene que ver con el tema del curso, simulaciones, allí van a estar las evaluaciones cuando las tengamos. Entonces, para que tengan en cuenta esa documentación que está allí. Y de ahí también vamos a trabajar los laboratorios. Entonces, lo primero que quiero que hagamos es revisar este documento, este que se llama Reglamento del Curso Virtual de Física, Electricidad y Magnetismo, porque es bastante importante pues que tengamos en cuenta cómo vamos a trabajar este semestre, que es diferente pues a los semestres convencionales. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta son como los requisitos mínimos para participar en el curso. Tenemos en cuenta entonces que para poder participar de manera efectiva en el curso de Física, Electricidad y Magnetismo durante este semestre 2022, que es un semestre virtual, y para poder minimizar el conjunto de todos los factores que pueden atentar a ese desarrollo adecuado del mismo semestre, entonces hay que tener en cuenta que lo primero es que ustedes deben tener la disponibilidad total en los horarios de clase para asistir al curso, ¿cierto? Para no perder las clases. Perder las clases, pues no es el... Ahí parece que volvió la electricidad. Perder las clases, pues no es entonces una cosa que sea adecuada, pues no solo porque el tema de clase, digamos que a pesar de que se esté grabando, se puede reponer, pero sí vamos a tener unas evaluaciones que pueden ser realizadas durante el, el transcurso de la clase. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, pues ustedes deben tener un computador, una tablet, un teléfono inteligente, alguna clase de dispositivo que les permita conectarse a Internet adecuadamente. Tienen que tener manejo de las plataformas como el Moodle, como Classroom o como cualquiera de estas plataformas que vayamos a emplear. También deben estar en capacidad de estar en reuniones virtuales en entornos como Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, etcétera. Les pregunto, ustedes, por ejemplo, ya han tenido oportunidad de estar en algún curso virtual, o sea, ustedes estuvieron matriculados el semestre anterior en el intersemestral en cursos virtuales, o esta es la primera experiencia que tienen con cursos virtuales. Sí, pero malo, malo. La primera. Bueno, aquí veo que la gran mayoría está por primera vez en un curso virtual. Este también es como mi primer curso virtual completo. El semestre pasado yo estuve en el curso de laboratorio pues en la física, electricidad y magnetismo, pero en el laboratorio. Entonces, bueno, esto para muchos de nosotros va a ser la primera vez.
Sin embargo, pues vamos a tratar de que sea lo más adecuado posible. Ya te voy a enviar el enlace, Sofía. Ese es el enlace para que ingresen al Moodle, el de Virtual Ciencias. Muy bien. Entonces, esencialmente las reuniones por este tipo de plataformas, pues es un poquito diferente, una forma diferente de hacer las clases, sobre todo porque se pierde un poco la interacción que uno puede tener con ustedes directa, se pierde un poco la manera de poderlos o de poder notar sus reacciones cuando estaba dictando uno el tema. Eso para nosotros los profesores es muy importante en cuanto a que permite saber si ustedes como estudiantes están entendiendo. Y ahora pues digamos que en este caso virtual se hace un poco más complejo. Sin embargo, pues yo creo que estamos en capacidad de manifestar si hay algo que no se entiende. Y yo creo que ustedes pueden perfectamente participar de la clase, pues no, digamos que tienen el chat abierto en todo momento y tan pronto pues sea posible les estaré respondiendo. Igual con el chat del Hangouts, tan pronto sea posible pues les respondo las inquietudes que puedan tener. Bien, este quinto punto de los requisitos mínimos, que es la capacidad para generar y procesar archivos de tipo PDF, es por un requerimiento muy sencillo. Nosotros necesitamos de alguna manera tener un justificante de que ustedes estén desarrollando la evaluación y la manera de hacerlo es, ustedes una vez se les envía la evaluación, ustedes la desarrollan. En algunos casos esa evaluación puede ser simplemente un tema de selección múltiple o un espacio para que ustedes escriban en el párrafo directamente con el computador o con la tablet o con lo que ustedes estén desarrollando el curso. Pero en algunos casos va a ser necesario enviar un justificante de lo que ustedes están trabajando. Muchas veces es mucho más fácil escribir directamente en una hoja de papel y que tener que, por ejemplo, enviar, qué sé yo, eh, escribir ecuaciones, digamos, con el editor de texto de Word. Es mucho más complicado. Entonces, ustedes, por ejemplo, si van a desarrollar los puntos del examen en una hoja de papel, pues deben entonces hacernos llegar esa documentación y la forma más expedita es por medio de un archivo PDF. Esos archivos PDFs, pues entonces ustedes los pueden generar. Una de las maneras que funciona bastante bien es a partir de las fotografías que ustedes toman con su teléfono celular, que luego las convierten a un único documento PDF y que ya la envían por el correo o por el Drive o por el Moodle o por lo que se solicite que ustedes la envíen. Una de las herramientas, por ejemplo, de las aplicaciones que permite hacer eso en el celular se llama Cam Scanner. El que tenga un escáner en la casa perfectamente lo puede utilizar, ¿cierto? Simplemente escanea el documento y lo envía como PDF, pero lo que quiero evitar es algo que sucedió pues el semestre anterior, y es que para enviarle al profesor Jorge los justificantes, lo que hacían era enviarle 5 o 6 fotografías por el correo. Entonces imagínense el trabajo tan tedioso que es descargar por 50 estudiantes 50, 5 o 6 fotografías, determinar en qué orden se tomaron, que esas fotografías pues estén mal tomadas, etcétera. Entonces, pues les recomiendo que utilicen ese tipo de herramientas. El Cam Scanner es uno muy bueno para el sistema Android. Hay otros, por ejemplo, para el sistema iOS, como el Genius Scan, ¿cierto? Hay varias herramientas que les pueden utilizar, que ustedes pueden utilizar para eso. Listo.
En Moodle, ¿cuál va a ser el peso máximo de los archivos PDF? Los archivos PDF tienen un peso que creo, si no estoy mal, está restringido como a 200 megas. Pero como son imágenes de PDF, generalmente no alcanzan a tener esa, digamos, esa cantidad de, pues, de tamaño tan grande. Y como realmente pues lo que queremos es allí poner el examen, pues un examen no se gastará más de 4 o 5 páginas. 4 o 5 páginas en escala de grises, pues no alcanzan a tener 200 megas, pues no hay problema con eso. Listo. El desarrollo del curso, lo primero, las sesiones serán virtuales. Estaremos trabajando preferencialmente en Google Meet. Sin embargo, podemos cambiar de plataformas dependiendo, digamos, si en el transcurso del semestre encontramos algún tipo de beneficio, de ventaja en trabajar en alguna otra plataforma. Esta, por ejemplo, tiene, digamos, la ventaja de que permite hacer la grabación. Se pueden conectar 250 personas a la vez, aunque en el momento pues el curso solamente tiene 45 o 46 personas inscritas. En esta plataforma, pues entonces donde vamos a hacer las reuniones, las sesiones virtuales. Y también por acá pues haremos el laboratorio. Yo a ustedes ya les compartí el enlace para el laboratorio pues para el viernes de la próxima semana. Importante, el estudiante debe ser puntual a la hora de conectarse a las sesiones, permanecer en la totalidad de la sesión programada, deben mantener la cámara apagada y el micrófono silenciado, o sea que por el momento no hemos tenido ningún problema. Y únicamente lo van a encender cuando yo se lo solicite, pues entonces en cualquier momento yo les puedo decir vamos a prender la cámara, vamos a prender el, el micrófono, ¿cierto? O si por ejemplo yo les pregunto y queremos tener algo de interacción, ¿cierto? Les pregunto, ¿ustedes están viendo lo que les quiero presentar o quién tiene la respuesta a esta pregunta, ¿cierto? Ustedes se pueden perfectamente conectar allí, abrir el micrófono, abrir la cámara de ser necesario, listo. Se recomienda que ustedes tomen nota de estas clases virtuales, así como si estuvieran en una clase presencial, porque de esta manera eh, se logra un poco más de concentración y comprensión de lo que estamos trabajando. También, a consideración del docente, en este caso a consideración mía, podemos realizar la verificación de la asistencia a las sesiones. Esto lo podríamos hacer por medio de listas automáticas. Entonces, por ejemplo, yo acá en el Google Meet tengo un complemento que me permite simplemente acá mirar quiénes están conectados, tomar el listado de asistencia simplemente por tomando y dándole un clic a la pantalla. Entonces me queda el listado completo de todos los que están en cierto momento. Eso es una manera de hacer ese llamado de asistencia. Podríamos hacer también llamado a lista. Simplemente yo cojo la lista de la clase y empiezo a llamar Pepito Pérez, Fulanito Martínez, etcétera. Y ustedes simplemente van abriendo el micrófono o van contestando directamente por el chat. También les puedo solicitar la activación de la cámara en algún momento, pues como para verificar que no estén poniendo allí a la mamá a que responda por ustedes que sí. Y por último, y esta es como por la cual es muy importante permanecer en el tiempo de la clase, es por medio de una realización de una prueba rápida. Esas pruebas rápidas eh, podrán ser simplemente una pregunta de selección múltiple, un falso verdadero, puede ser un desarrollo corto, pero sin embargo, quienes pues, no estén conectados en ese momento, pues, no van a poder responder la pregunta y por tanto pues les quedará como la falta. Sebastián, ¿se puede acceder desde alguna parte a las grabaciones de la clase? Sí, claro, se puede acceder desde el Google Drive. En esa pestaña de documentos compartidos conmigo o compartido conmigo, allí te va a aparecer una carpeta que se llama grabaciones de Google Meet. Y entonces con la fecha y la hora de la grabación, pues aparecerá el archivo, ¿cierto? Una vez terminemos de grabar, va a quedar allí grabado. También, pues, es posible que les ponga allí
en el Moodle les puedo poner el enlace, el vínculo a la clase en particular, ¿cierto? También podríamos hacer eso. Entonces allí ustedes pueden entrar bien sea por el Google Drive o por el Moodle para entrar a los videos. Muy bien. Esta parte entonces, ¿cierto? Se realizará la grabación, ya les pregunté y ustedes me dijeron que no había problema. Es grabar las sesiones, dejarlas disponibles para la consulta posterior por parte de ustedes. Ahora vengamos a la parte de las evaluaciones. Las evaluaciones las vamos a realizar claramente pues de forma virtual. La universidad digamos que no ha dispuesto ningún otro mecanismo para las evaluaciones por ahora, pero es posible que no sé, dependiendo de cómo está el semestre o si se aplaza por alguna razón, pues ya estemos por fuera, digamos, de esta situación de cuarentena y alguna evaluación podría llegar a ser presencial, pero en ese caso, pues entonces discutiremos adecuadamente cómo sería la logística de eso. Por el momento, hagamos de cuenta que todo va a ser virtual hasta que finalice el curso. Los estudiantes deben estar conectados para la realización de las evaluaciones y de esa manera como docente, pues yo puedo seguir el desarrollo de la evaluación, ¿cierto? El día que tengamos la evaluación, vamos a estar conectados, yo voy a estar conectado también allí, pendiente de las preguntas y también pues por si hay algún tipo de dificultad que se pueda presentar. Es posible, ¿cierto? Muy seguramente les voy a solicitar que envíen un justificante o el procedimiento de solución de sus problemas y de allí pues se puede evaluar o la totalidad o parcialmente el examen, ¿cierto? Por el momento pues todavía no tengo diseñados los exámenes, pero en el momento en el que los diseñe pues les contaré cómo son. ¿Qué idea tengo por ahora? Por ahora tengo la idea de que algunos puntos sean de selección múltiple conceptuales con desarrollo de ejercicios. Entonces, en este caso, por ejemplo, la parte de conceptual simplemente se puede contestar en el Moodle y la parte de los ejercicios ustedes la desarrollan y mandan el PDF. ¿Cierto? Se recomienda para la generación de sus justificantes utilizar todas las herramientas tecnológicas que ustedes tengan disponibles. Por ejemplo, el que de ustedes tenga una tablet con el lápiz digitalizador, puede utilizarlo sin ningún problema. Y allí generar el archivo PDF, desarrollar el examen allí. Pero también pueden utilizar simplemente fotografías, el escáner, etcétera. Con el caso de las fotografías, pues como les decía, se recomienda utilizar el teléfono inteligente, tomar las fotografías lo más libre de sombras y distorsiones. Entonces para ello tengan en cuenta la manera como ubican el teléfono a la hora de tomar la fotografía, ¿cierto? No lo pueden poner inclinado porque entonces les va a tomar la imagen distorsionada. Tienen que ser lo más paralelo a la hoja del papel. Y en ese caso, pues tengan en cuenta también que muchas veces uno quiere tomar una foto de algo con el celular y lo que hace es con el mismo celular generar una sombra. Entonces tengan en cuenta todos esos detalles, utilicen lámparas, utilicen algún tipo o el flash del celular, qué sé yo, de tal manera que la fotografía que tomen pues no les quede con sombras para que se pueda leer adecuadamente, para que tenga el contraste adecuado. Cuando estén desarrollando el examen, es muy importante la parte del contraste. ¿Cómo así que el contraste? Es esa diferencia que a uno le permite leer contra un fondo de un cierto color. Entonces, en este caso, por ejemplo, si ustedes miran la pantalla en este momento, lo que tienen es una hoja de papel blanco con, con una letra en negro. Y eso genera un contraste adecuado. El problema es cuando estamos trabajando, por ejemplo, con lápiz en una hoja de papel. Y en ese caso podríamos tener problemas de que lo que ustedes escriban sea muy clarito y no se alcance a visualizar adecuadamente. Entonces, tengan en cuenta sobre el contraste, utilicen un lápiz si van a utilizar lápiz, mina blanda, o sea, que el grafito fluya fácilmente para que deje una marca con buena cantidad de grafito sobre el papel y se pueda visualizar adecuadamente.
Bien, en el momento de presentar la evaluación, ya ustedes deben conocer el procedimiento de cómo se genera un archivo PDF, cómo se monta ese archivo en las herramientas tecnológicas, ¿cierto? Entonces, de aquí al día del examen, voy a ponerles un ensayo de cómo hacer eso para que todos lo desarrollen y no tengan problema a la hora de montar el PDF. El procedimiento con las herramientas tecnológicas, las dificultades que puedan tener al momento de utilizarlas, no son atenuantes de la calificación. ¿Cómo así? O sea, no porque no puedan montar su archivo PDF, les voy a calificar, pues o les voy a dejar de calificar algún punto, o porque tengan problemas, les voy a justificar que entreguen más tarde del plazo pactado las evaluaciones, ¿cierto? Entonces, si el examen, por ejemplo, se plantea que sea de 6 a 8 de la mañana, sería, a diseñar un procedimiento tal que se pueda desarrollar en alrededor de hora y media para que a ustedes les quede media hora para enviar ese justificante. Listo. ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos, con esa parte? Ninguna, todo bien hasta ahora. Listo, muchas gracias. Entonces es importante que tengan en cuenta esa parte del justificante. El semestre pasado hubo varios inconvenientes durante el curso en, en el momento de entregar las evaluaciones, porque generalmente el tiempo, o sea, no les daba el tiempo suficiente para enviar el documento, o siempre a última hora, en el último minuto, el internet se me cayó, no me montó, el Moodle se cerró, se terminó el tiempo. Yo les voy a dejar el tiempo abierto para que ustedes monten el justificante. Pero sin embargo, tengan en cuenta que si se dice que es de 6 a 8 de la mañana, lo que se entregue a partir de las 8 tendrá ahí sí un descuento en la nota. Entonces, que entregué a las 8 y un minuto, pues entonces ya se evalúa cuánto se reduce la calificación por entregar ese minuto tarde. Ah, que es que me demoré 10 minutos porque mi computador se demoró mucho. Bueno, son 10 minutos de descuento y así sucesivamente. Sí, porque la idea es que ustedes, o sea, que seamos justos y que todo el mundo tenga el mismo tiempo para trabajar las evaluaciones. También tengamos en cuenta que las evaluaciones se realizarán de forma individual. Entonces esto es un tema delicado, susceptible. Todo lo que tiene que ver con el plagio, la suplantación y otros comportamientos que atenten contra la transparencia de la evaluación van a ser consideradas conductas que vulneran el orden académico. Esa terminología no me la inventé yo, ni se la inventamos, ni nos la acabamos de inventar los profesores de física, electricidad y magnetismo, sino que es la manera como el acuerdo 044 de 2009 del Consejo Superior define este tipo de actos. El plagio y la suplantación son, eh, digamos, de ese tipo de conductas que no están aceptadas en la Universidad Nacional de Colombia, creo que en ninguna otra institución de educación seria. Y es muy importante entonces que tengan en cuenta que en el caso de que se observe algún tipo de conductas como esta, ustedes van a tener, simplemente yo los voy a enviar a todo lo que tiene que ver con el proceso disciplinario correspondiente. Con respecto a las prácticas de laboratorio, pues podemos hablar un poco de ello el próximo viernes, pues no este viernes 7, sino el 14. Y allí hablaremos entonces de cómo se va a definir la metodología de evaluación. En esa metodología pues pueden haber informes, preinformes, pruebas rápidas, etcétera. También se definirá cómo se va a desarrollar el laboratorio, si de forma individual o por equipos de trabajo. Los equipos pueden ser permanentes a lo largo de todo el periodo académico o pueden ser modificados cada semana, por ejemplo.
El laboratorio también lo vamos a hacer con las plataformas, todo lo que tiene que ver con las guías, los procedimientos, los proyectos, los apoyos didácticos, etcétera. Y también tener en cuenta este tipo de conductas que afectan o que vulneran el orden académico, como por ejemplo el uso inadecuado de referencias bibliográficas, copia de información de Internet, plagio entre informes de laboratorio, etcétera. Entonces, para ello, pues tenemos una herramienta que se llama Turnitin, que está en el Moodle, que permite determinar ese tipo de situaciones. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta que el trabajo que ustedes desarrollen, primero, pues debe ser individual, debe ser original y debe tener, pues entonces, todas las consideraciones adecuadas para el desarrollo del curso. Bien. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Nos queda claro entonces cómo vamos a trabajar? Ok, Sí, perfecto. todo claro. Muy bien. Ahora entonces hagamos la presentación del curso como tal. Entonces para ello les voy a compartir nuevamente la pantalla. Listo, nuevamente entonces estamos acá en el Moodle y acá tenemos la presentación del curso. Bien, entonces esencialmente acá encuentran mi correo electrónico jfbotero@unal.edu.co. Para quienes se conectaron tarde, recuerden que a mí no me digan profe, sino simplemente Juan. Los objetivos generales de este curso, pues el primer objetivo es describir algunos de los fenómenos físicos que involucren los conceptos de campos eléctricos y magnéticos. Vemos que acá no vamos a ver toda la electricidad y magnetismo, pero sí los conceptos fundamentales para poder entender estos fenómenos físicos. También aplicar los conceptos del campo y el potencial eléctrico y el campo magnético a una serie de situaciones elementales. Una de las cosas importantes, muchachos, que vamos a perder acá en este curso, no es perder el curso, sino perder esa capacidad de asombrarnos o de asustarnos o de no entender por qué algún fenómeno físico está ocurriendo. Es muy importante porque eso es parte fundamental, digamos, de la capacidad de desarrollar nuevos conocimientos y nueva tecnología, es poder entender qué es lo que está ocurriendo, no simplemente atribuir las cosas que no entendemos a seres inanimados o a algún tipo de ser imaginario. Entonces, lo que no entendemos, seguramente alguna explicación desde la ciencia, desde la lógica deberá tener. Y entonces la idea es que acá aprendamos una serie de conocimientos que nos permitan entender por qué está pasando eso. Por ejemplo, si estamos, por ejemplo, en una tormenta eléctrica, vamos a entender entonces por qué se producen los rayos, por qué no es conveniente pararse debajo de un árbol en esa tormenta eléctrica, por qué es importante, por ejemplo, para los edificios poner un pararrayos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Son algunas de las cosas que vamos a entender en este curso. Adicionalmente, como objetivos específicos, vamos a aprender a calcular tanto los campos como los potenciales eléctricos de algunas configuraciones elementales. Vamos a analizar circuitos resistivos y capacitivos de corriente directa. Vamos a calcular campos magnéticos estáticos de configuraciones elementales, a calcular las fuerzas electromotrices inducidas en algunas situaciones electromagnéticas simples
Y por último, digamos, el objetivo final del curso es sintetizar las ecuaciones de Maxwell en forma integral. ¿Qué son esas ecuaciones de Maxwell? Esencialmente las ecuaciones de Maxwell son un conjunto de ecuaciones en las cuales se fundamenta esencialmente toda la tecnología moderna que tenemos, con la cual disfrutamos actualmente, ¿cierto? La metodología, entonces, clases magistrales, yo lo había puesto aquí desde las 6:05 hasta las 7:50, pero entonces ustedes me dicen que desde las 6:10, entonces podemos irnos 5 minutos más tarde, ¿cierto? Hasta las 7:55. O si lo quieren a las 6:05, pues también podría ser así, no hay ningún problema. Ustedes ya me dirán cómo les parece más adecuado. Daniela, al utilizar Turnitin se va a permitir un porcentaje de semejanza. Sí, se va a permitir un porcentaje de semejanza, Daniela. Pues no obviamente un porcentaje de semejanza alto. Lo que pasa es que cuando uno utiliza la plataforma Turnitin, el, el programa le subraya a uno qué hay de semejante con lo que otras personas han presentado. Entonces, digamos que siempre parte de la evaluación es depurar qué es lo que está haciendo el Turnitin. Porque, por ejemplo, el semestre anterior, el procedimiento del laboratorio, si usted copiaba el procedimiento que tenía o que se les enviaba por la plataforma, el Turnitin lo tomaba como si fuera un plagio de la guía de procedimiento. Entonces, obviamente yo reviso eso antes de. Listo. Entonces la metodología, clases magistrales de hora y 45, empezando a las 6:10, el acompañamiento va a ser por parte mía, previa cita por correo electrónico, ¿cierto? Si hay alguna cosa que necesitemos discutir y que no la podamos solucionar por el chat de Hangouts, entonces ustedes me escriben un correo y agendamos una cita y nos conectamos, bien sea a una reunión de estas o en ese momento pues me dedico únicamente a, a ese, a esa parte, digamos, de solucionar esa inquietud que ustedes puedan tener. La otra cosa que con respecto a la metodología, y es importante que la tengan en cuenta, en la clase no vamos a resolver una cantidad de ejercicios. O sea, esto no es un taller, sino que todo lo que vamos a ir viendo, pues lo vamos a desarrollar aprendiendo los conceptos para que ustedes puedan enfrentarse a los problemas más adelante. Lo que tengo planeado hacer es poner algunos ejercicios resueltos, a ponerles simplemente el video para que ustedes vean cómo se resuelve, pero tengan en cuenta que pues Internet está lleno de eso también. Internet, ustedes buscan problemas resueltos de física, electricidad, magnetismo y les aparecen horas y horas de videos en YouTube. Entonces, digamos que esa parte no me preocupa como mucho. Me interesa más es que ustedes los conceptos los adquieran adecuadamente. Los laboratorios van a ser desarrollados de manera virtual, como ya lo mencionamos. Todas las evaluaciones y apoyo lo haremos con la plataforma Moodle. Respecto a la programación, pues acá están las temáticas de los diferentes conceptos que vamos a trabajar a lo largo del curso. Tenemos entonces, vamos a iniciar con el concepto de carga eléctrica, los tipos de carga eléctrica y sus propiedades, todo el concepto de conductores y aisladores, la electrización y la inducción de cargas eléctricas, la ley de Coulomb, sistemas discretos de carga, el campo eléctrico, tanto para líneas de campo eléctrico como para distribuciones, todo el campo eléctrico de sistemas continuos, el flujo de campo eléctrico, que es lo que conocemos como la ley de Gauss, y aproximadamente hasta aquí será el primer parcial. Hablaremos un poco de energía potencial electrostática, del potencial eléctrico. Por acá tenemos unas imágenes que, que son tecnología, ¿cierto? Esencialmente. Esta primera parte del curso, pues tiene que ver con todo lo de electrostática, nos va a permitir entender cómo funciona, por ejemplo, una impresora láser.
Esto que tenemos acá no es otra cosa que el esquema de una impresora láser. Acá tenemos entonces la bandeja del papel, y si nos damos cuenta, por acá tenemos el tóner o el sistema dispensado de tóner y el láser. Entonces vamos a entender o vamos a aprender cómo es posible lograr generar una impresión a partir del láser. El láser no está quemando el papel, el láser está trabajando con otro elemento que se encarga de distribuir ese tóner o esa tinta sobre el papel. Acá al lado derecho tenemos una imagen y es una pistola electrostática. Entonces suponga que usted necesita pintar ese tubo que está allí, pero que el tubo está fijo. Entonces, si usted es el pintor, le tocaría estar dándole la vuelta al tubo, pero si usted tiene la capacidad de darle unas ciertas propiedades de carga a la pintura y carga al tubo, entonces usted puede lograr que esa pintura se adhiera en todos los rincones que tenga el tubo, sin tener que darle siquiera la vuelta a la pistola de pintura. Desde un solo lado usted va aplicando la pintura y las partículas de pintura son capaces de darle la vuelta al material y depositarse por la cara que está oculta. Entonces eso también lo vamos a aprender en este curso. Mejor es 6 o 5. Bueno, 6 y 5 para los que tienen clase a las 8, claro. Listo. Entonces, si no hay ningún problema, arrancamos a las 6 y 5, como sugieren Carlos Andrés y José Fernando. Bueno. Cristian pregunta, ¿habrá talleres y asesoría de los monitores? Cristian, lamentablemente este semestre no tendremos monitores, ¿cierto? Como no hay laboratorios, digamos, laboratorios presenciales, que era, digamos, es la razón de ser principal de los monitores de acompañamiento, entonces tampoco vamos a tener, digamos, monitores para el curso. Solamente se contrató un par de monitores de posgrado, y esos monitores de posgrado van a estar a cargo incluso de laboratorios, ¿cierto? Bien. Continuando por aquí con la programación, entonces tenemos acá todo lo que tiene que ver con el potencial eléctrico, la derivación del potencial o del campo a partir del potencial, los conductores, el apantallamiento electrostático, que es lo que se conoce comúnmente como la jaula de Faraday, todas las aplicaciones de campo y potencial con aislantes y conductores, el concepto de capacitores y capacitancia, los dieléctricos, la energía de configuración de sistemas de carga, la energía del campo eléctrico, y ya por último, para finalizar esa parte de electricidad, todo lo que tiene que ver con corriente, resistencia eléctrica y la ley de Ohm. Y finalmente terminamos con circuitos de corriente directa, baterías, potencia y las leyes de Kirchhoff. Este sería como el tema en la parte de electricidad. Algo que también vamos a aprender acá en este curso es, por ejemplo, cómo funcionan este tipo de sistemas que tenemos allí, que no es otra cosa que un sistema de limpiado de aire. Entonces esto pues es un tema que está muy de moda por toda esta situación que teníamos antes de la pandemia de la contaminación, pero que seguramente post pandemia pues no va a ir a mejorar mucho, sino que va nuevamente a continuar. Entonces hay una serie de sistemas que, por ejemplo, empleando dispositivos con circuitos eléctricos, tienen la capacidad de hacer o de separar todas las impurezas o todas las partículas nocivas para entregar un aire limpio. Todo este tipo de sistemas, por ejemplo, se emplean en fábricas y en
digamos, fuentes, por lo general fuentes fijas de producción de material particulado, ¿cierto? Eso es un poco más complicado de desarrollar en fuentes móviles, ¿cierto? Diga usted volquetas, camiones, buses, etcétera. Pero en fuentes fijas esto casi que es un requerimiento ambiental, digamos, de todas las urbes modernas. Vamos a aprender también cómo funciona, por ejemplo, las teclas de nuestro teclado en el computador, qué es lo que está pasando desde el punto de vista eléctrico cuando se presiona esa tecla del computador, por qué me genera un impulso y por qué es posible ese impulso convertirlo a una señal que se pueda o que el computador sepa interpretar. Acá esta imagen de la derecha, que ustedes ven allí, unas torres de transmisión, es una invitación a que vamos a también a aprender un poquito de cómo funcionan esas líneas de transmisión, porque por ejemplo las centrales de generación, las centrales hidroeléctricas o las termoeléctricas generan a unos voltajes por ejemplo, si estamos hablando del orden o en el caso, por ejemplo, de la central hidroeléctrica de San Carlos, que queda en el oriente, genera a 250.000 voltios. Pero nosotros en la casa lo que recibimos son 110 o 220 voltios. Entonces, ¿por qué se genera a ese potencial o a ese voltaje tan alto? ¿Y cómo se hace para convertirlo de 250.000 voltios a los 110 o 220 que vamos a emplear para el consumo residencial? Ya después de que terminemos el tema de electricidad, pues seguiremos con el tema de magnetismo, y es un tema que es muy bonito, que tiene muchas aplicaciones, y que tiene, digamos, casi que todos los avances tecnológicos que ustedes se puedan imaginar. Entonces, lo primero, vamos a hablar de los campos magnéticos, de la fuerza de Lorentz y de las torques generados por espiras de corrientes en campos magnéticos, que no es otra cosa que el fundamento de los motores eléctricos. Entonces vamos a aprender cómo funciona un motor eléctrico. Vamos a aprender cómo se comportan las cargas o las partículas que están cargadas dentro de un campo magnético. Vamos a hablar de la ley de Biot-Savart. Vamos a hablar de esta ecuación que tenemos acá. Nabla-Cruz B igual a 0. Ya discutiremos adecuadamente en su momento qué significa eso. Hablaremos de líneas de alto voltaje. Ya todo esto está relacionado pues con esta imagen que tenemos aquí atrás. Hablaremos de la ley de Ampère, de los solenoides, de la ley de inducción de Faraday o la ley de inducción electromagnética, la ley de Lenz. Luego hablaremos de la fuerza electromotriz de movimiento, de los dínamos, las corrientes de Eddy y el frenado magnético, que son aplicaciones directas de esa fuerza electromotriz de movimiento. Y por último, pues hablaremos de corrientes de desplazamiento, motores síncronos, y finalizaremos con las ecuaciones de Maxwell. Ya si logramos avanzar adecuadamente, pues podemos trabajar un poquito más. Hay una serie de aplicaciones bastante interesantes con algo que se llama circuitos RL y circuitos RLC, que es pues importante para quienes, por ejemplo, están trabajando todo lo que tiene que ver con ingeniería eléctrica. Pues viendo la lista vi que varios de ustedes son de ingeniería eléctrica, vi que varios de ustedes son de ingeniería de sistemas, ingeniería mecánica, ¿cierto? Hay varias ingenierías para las cuales estos temas pueden ser de bastante utilidad. Y aquí hay una serie de imágenes que tienen pues una serie de aplicaciones. Esta, por ejemplo, esta primera imagen del lado izquierdo, en la parte superior, es a ver, por acá están preguntando José Manuel, ¿cómo sería la distribución de temas por clase? José Manuel, ¿cómo así la distribución de temas por clase? O sea, ¿qué vamos a ver en cada clase o qué? ¿O cómo sería la pregunta que me estás formulando? Pues a ver, directamente no te podría decir exactamente, vamos a ver esto en cada clase, ¿cierto? Porque es posible que en algunas clases yo prepare un tema y lo terminemos un poquito antes
Puede que el tema nos tome un poquito más de una clase. Cada una de las filas sería una clase. Se podría más o menos considerar que cada fila podría ser una clase. A ver, miremos esto cuánto nos da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 clases. Tenemos 16 semanas en el semestre. Tendríamos 32 clases. Quitémosle las 3 semanas de los parciales. Pues nos quedarían como 29. Sí, más o menos podría ser casi que una de esas filas por cada clase. Sería como una aproximación. Listo. Ahora bien, entonces como les decía, acá en la parte superior tenemos una imagen de algo que está levitando. Esto que está levitando y que se ve como eso que está levitando aquí es un imán. Y el material sobre el cual está levitando es un material especial que es un material superconductor. El humito que ustedes ven allí no es otra cosa que nitrógeno líquido, porque resulta que para los materiales poder trabajar o poder convertirse en superconductores de ciertos materiales, necesitan estar a muy baja temperatura. De hecho, la superconductividad, por ejemplo, se descubrió trabajando con muy cerca del cero absoluto, casi que la temperatura a la cual se obtenía el helio líquido, que es cerca de 1 grado Kelvin por encima del cero absoluto. Pero a medida que se ha desarrollado pues, la tecnología, los materiales han evolucionado de tal manera que ahora es posible obtener materiales superconductores a lo que llaman ellos, pues los científicos que trabajan en esto, lo llaman alta temperatura. Alta temperatura es 90 grados Kelvin. Si ustedes recuerdan, la diferencia entre grados Kelvin y la escala de grados Celsius, que es la que trabajamos adecuadamente, pues generalmente son 273.15 grados. Entonces, entre los Kelvin, o sea, si estamos hablando de 90 Kelvin, estaríamos hablando de menos 183 grados centígrados. Eso es alta temperatura para la gente que trabaja en superconductividad. Sin embargo, es posible generar sustancias, digamos, con relativa facilidad, como el nitrógeno líquido. Y el nitrógeno líquido está a 77 Kelvin, o se obtiene a 77 Kelvin. Entonces, la manera de llevar ese material para que se convierta en un superconductor es enfriándolo con nitrógeno líquido, y cuando ocurre eso, él ya se vuelve superconductor. También vamos a aprender, por ejemplo, cómo funcionan esas tarjetas que tienen una cinta magnética y por qué hay que deslizar esa cinta magnética para que el dispositivo las pueda leer. También vamos a aprender, por ejemplo, por qué no es fácil o por qué no es posible engañar el teléfono de empresas públicas de Medellín metiéndole una moneda falsa. Cada que usted trata de meter una moneda falsa, el dispositivo la rechaza. Lo mismo que las maquinitas, por ejemplo, de Novaventa, en la que usted puede sacar el mecato. Simplemente usted le mete una moneda falsa y la moneda pasa derecho. Pero si usted, por ejemplo, trata de hacer lo mismo con un teléfono de esos de tienda, un teléfono de la tienda de barrio, usted le mete una moneda falsa, pues él sí le reconoce la moneda. ¿Cuál es la tecnología que hay allí para que no se pueda engañar el teléfono de empresas públicas o no se pueda engañar la máquina dispensadora, pero sí otro sistema, pues otro tipo de máquinas? Esta imagen que tenemos acá, el bombillito encendido, puede ser una imagen que esté en Photoshop, pero ya en este momento es posible transmitir potencia de manera inalámbrica. O sea, esa imagen que está allí no es una imagen que no sea posible lograr. Entonces podríamos tener un sistema de iluminación o de transferencia de potencia eléctrica
de forma inalámbrica. De la misma manera que es posible, por ejemplo, transmitir señales de radio a cierta distancia. Entonces acá esto también podría ser una posibilidad. Y por último, este carrito pues, que tenemos acá, que si ustedes observan, está siendo conducido sobre una plataforma. Esa plataforma no es otra cosa que la plataforma de carga. De hecho, muchos teléfonos celulares ahora tienen la capacidad de poderlos cargar inalámbricamente. Simplemente se ponen a descansar sobre una plataforma y allí ocurre el proceso de carga. Entonces vamos a aprender también cómo funciona ese proceso de carga. Listo. Acá tenemos una serie de referencias, enlaces, la bibliografía pues recomendada, casi que cualquier libro de los de física, electricidad, magnetismo, de física 2, física para ciencias e ingeniería, en su segundo volumen va a tener la temática que vamos a trabajar. Una cosa muy importante, como les decía, en la clase la idea no es resolver una serie o hacer de la clase un taller de solución de ejercicios, sino que vamos a aprender el concepto y a partir del concepto pues desarrollar entonces esta temática, ¿cierto? Entonces, la clase no reemplaza el libro, ni el libro reemplaza la clase, se complementan uno con el otro. Una de las cosas importantes que pues, se los cuento por experiencia, puede que a ustedes les funcione, es, o sea, yo soy una persona que, por ejemplo, tiene una retentiva visual, digamos, un poco desarrollada, y entonces, para yo recordar algo, para aprender un nuevo tema, se me hace más fácil cuando lo veo, ¿cierto? Cuando alguien me lo explica y ya después lo leo, ya lo entiendo directamente. Si yo directamente o si yo arranco con el libro, de pronto no adquiero todo el conocimiento de esa manera. Entonces, es posible que a ustedes les funcione ver la clase y luego acercarse al libro ya con esos conceptos un poco más digeridos, pero también puede ser muy importante que ustedes no lleguen a la clase solo con o sea, simplemente expectantes y sin saber de qué vamos a hablar, sino que como ya tenemos allí la temática, ustedes pueden leer los tópicos importantes del libro. De hecho, por ejemplo, los libros por lo general traen una sección de resumen al final de cada capítulo o al final de cada sección, donde le dicen a usted qué fue lo importante o los temas más relevantes del curso, cuáles son los conceptos principales, o del curso, no, de la sección del libro que está trabajando. Entonces, si ustedes llegan con eso ya algo estudiado, pues lo que veamos en clase les va a ser de mucho más provecho. Van a poder participar más. De la otra manera, pues también no quiere decir que no lo vayan a lograr, pero es posible que las dudas les empiecen a surgir cuando estén estudiando el libro y ahí pues no voy a estar yo o no va a estar quien les esté explicando para poder resolver esas dudas. Bien. Respecto a la evaluación va a ser única. ¿Cómo así que única? Pues esto va a ser lo que vamos a hacer como evaluación. No vamos a hacer más parciales, ni vamos a hacer trabajos, ni vamos a hacer ensayos, ni vamos a hacer presentaciones. No, la evaluación sería esta. El primer parcial es de un 20%, lo haríamos el 27 de agosto. El segundo parcial vale un 25%, lo haríamos el 15 de octubre. Si ustedes se dan cuenta, hay un plazo de tiempo bastante grande entre el primero y el segundo parcial. Ese plazo de tiempo no es para que ustedes se relajen y empiecen a estudiar en la primera semana de octubre o el 7 de octubre, sino es para que lo tengan en cuenta, para que vayan preparando los temas a medida que los vamos viendo en la clase. Entre la primera y la segunda, el primero y el segundo parcial también nos cae la semana universitaria. Ya enseguida hablamos de eso. El tercer parcial sería el 19 de noviembre y con eso culminaríamos pues el curso. Vamos a tener un seguimiento del 15%, que es, como les decía, evaluaciones que podemos realizar cualquier día de clase, a cualquier hora, del tema de la clase, del tema que ustedes ya deben estar viendo
hasta esa semana, ¿cierto? Y los laboratorios van a valer el 20% y van a iniciar en la segunda semana, como ya lo mencionamos. Listo. Fechas importantes. Desde ayer hasta el 14 de agosto estamos en la época de adición y cancelación de asignaturas sin afectar los créditos. Eso sería como el periodo de reajustes. Entre el 24 de agosto y el 2 de octubre hay posibilidad de cancelar las asignaturas, pero tengan en cuenta que estaría siendo afectada su bolsa de créditos. Luego del 21 al 26 de septiembre tenemos la semana universitaria. Esta por lo general pues ha sido una semana en la que no se ha dictado clase, pero pues a consideración de ustedes miraremos si dictamos la clase o si no dictamos la clase en esas dos, pues en esa semana. Que finalmente digamos que como no tenemos ninguna actividad de tipo lúdico o conciertos, etcétera, que es como lo que se desarrolla en la semana universitaria, pues cierto, los juegos universitarios, etcétera. Entonces es posible pues que no tengamos ningún otro compromiso, pero ya quedará a criterio de ustedes. Y el semestre finaliza el 28 de noviembre, que es un sábado. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Inquietud? Por ese lado, no, todo bien. Listo. Bueno, como les mencioné, la evaluación es única. Eso quiere decir que no vamos a realizar trabajos, ni exposiciones, recuperaciones, etcétera, que no estén en ese esquema de evaluación que les acabo de presentar. También es muy importante que tengan en cuenta esto, ¿cierto? En los problemas personales que pueden afectar el desempeño académico, ustedes los deben evaluar y estar acompañados por los profesionales respectivos que la universidad ha dispuesto para este tipo de situaciones. Más aún en esta época, pues que estamos en la pandemia, en la cuarentena. Yo espero que todos ustedes y sus seres queridos pues se encuentren bien de salud. Y es importante pues que tratemos de hacer lo posible por seguir cuidándonos, ¿cierto? Porque digamos que estamos, digamos, en la peor parte, o nos estamos dirigiendo a la peor parte de la pandemia acá en el país. Tuvimos unos meses bastante calmados, ese primer mes fue bastante tranquilo en términos generales y yo creo que eso hizo que mucha gente se relajara, pero también es cierto que uno sabe que muchas personas pues tienen o les queda muy difícil vivir simplemente estando encerrado en la casa, ¿cierto? No es fácil subsistir y menos con la economía como está. Entonces, todo este tipo de situaciones pues que se pueda presentar, es importante que ustedes las tengan o que se acompañen de los profesionales adecuados. Pues yo no soy uno de esas personas que está, digamos, capacitada para dar un acompañamiento efectivo en algún tipo de situación y por eso pues, les pediría que esa parte del ejercicio profesional académico que estamos teniendo en este momento, pues no lo combinemos con la parte personal. Muy bien, ¿alguna pregunta, sugerencia, comentario? Juan, sí, Juan Luis. Mi pregunta es, nos tenemos que meter, digamos, cuando vayamos a presentar los trabajos y utilizar la herramienta Turnitin, ¿tenemos que inscribir el curso en el Turnitin? No. Cuando tengamos que entrar al Turnitin, lo que vamos a tener es dentro del Moodle, hay una aplicación, ¿cómo la llamamos? Un tipo de actividad especial que simplemente lo que haremos es como, o sea, cuando usted entra allí a esa actividad, le permite cargar el archivo directamente allí, ¿cierto? Y ya el Moodle se encarga de compartirlo con Turnitin y a mí ya me llega, digamos, el reporte. Ah, perfecto. Gracias. Ok. Por acá en el chat veo Salomé.
¿Me explicas, por favor, cómo será la parte de evaluación de seguimiento? Bueno, el seguimiento, como les mencionaba, puede ser una serie de pruebas cortas que vamos desarrollando a lo largo del semestre, ¿cierto? A medida que vamos desarrollando las clases. Lo que tengo planeado, pues, son evaluaciones o exámenes tipo quiz muy corticos que se desarrollen en 5 o 10 minutos y de esa manera, pues, ir evaluando. También, pues, no quiere decir que no les pueda preguntar en algún momento, digamos, lista en mano, eh, qué es lo que, cierto, por ejemplo, Carlos Castillo, respóndeme esta pregunta y simplemente Carlos pues tiene que responder esa pregunta y es parte de su evaluación. Entonces, para que estén muy atentos pues a la hora de evaluar, pues, de que se den las evaluaciones. ¿Alguna otra duda? Listo. Bien, entonces, ahora sí, yo creo que ya tenemos todo completo, todo el panorama claro. Vamos entonces nuevamente a presentar la pantallita. Mm, mm. ¿Quieren que hagamos un descansito de 5 minutos? Nos conectamos en 5 minuticos para entonces empezar como la ambientación del tema, del primer tema de la clase. Listo. Entonces en 5 minuticos nos volvemos a conectar. Mientras tanto yo voy solucionando aquí los problemas tecnológicos ya que nuevamente tengo fluido eléctrico, entonces ya puedo otra vez continuar. Ya me vuelvo a conectar.
Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, bueno, ahí le escuchamos. Perfecto. Listo, gracias Luis. Bien, entonces como les decía, vamos ahora sí a empezar el tema del curso como tal. Listo. Eh, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esta temática o el área de la ciencia de la electricidad y el magnetismo ha estado con la humanidad y esencialmente ha estado con el universo casi que desde el principio de los tiempos. Si nos remontamos simplemente al- a la Tierra como tal y al ser humano en la Tierra, es un fenómeno que existe casi que desde antes de que el ser humano estuviera acá y que se manifiesta de maneras muy diversas, ¿cierto? Por ejemplo, los rayos es una manifestación del fenómeno electromagnético. Pero no solamente los rayos o la magnetización se manifiestan y son conocidas desde la antigüedad, al principio atribuidos a dioses, ¿cierto? Si ustedes recuerdan, por ejemplo, la mitología griega decía que Zeus era el dios del trueno, y también la mitología nórdica pues tenía a Thor, pero no solamente se manifiesta en esa manera, sino que también se manifiestan muchas otras cosas. Por ejemplo, los átomos, las moléculas existen por la electricidad, las reacciones químicas ocurren gracias a la electricidad, los músculos se contraen gracias a la electricidad, el sistema nervioso transmite impulsos eléctricos, o sea que todos los sentidos son de alguna manera, tienen que ver con la electricidad. Podemos ver esencialmente porque la luz es una manifestación como tal de la electricidad, como veremos más adelante. Es una manifestación de las ondas electromagnéticas, que también es un fenómeno de tipología electromagnético. El cerebro es capaz de pensar gracias a la electricidad. Y también, pues, mucho del desarrollo que ha hecho pues, el ser humano, como los computadores, los radios, los televisores, las ondas de radio, etcétera, tienen que ver y son gracias a la electricidad. Entonces, nosotros tenemos una idea, digamos, moderna. Cuando hablamos de moderno, estamos hablando por allá de 1900, de cómo son los átomos, ¿cierto? Entonces, en esa época, o en cerca de 1900, se definió que los átomos tenían un núcleo, ¿cierto? Y en ese núcleo están alojados los protones, y están alojados unas partículas que llamaremos neutrones. Eh, esos protones tienen una carga positiva y alrededor de ese núcleo, por acá tenemos no una órbita, ¿cierto? No las órbitas esas que nos mostraban eh, de los átomos del Rutherford, sino que tenemos una nube de probabilidad. Y esa nube de probabilidad esencialmente lo que nos está diciendo es que allí existe la probabilidad, o la probabilidad más alta, de encontrar otra partícula que se llama el electrón. Entonces, por acá tenemos el electrón, y el electrón tiene carga negativa. Para que ustedes se hagan una idea más o menos, bueno, es importante, aquí dijimos que teníamos protones y neutrones. Los neutrones tienen carga neutra. Entonces esta casi que es la única vez que vamos a estar hablando de los neutrones, porque esencialmente la ausencia de tener carga pues hacen que no sean, digamos, de interés, o que no participen directamente de la fenomenología electromagnética como tal, ¿cierto? Para que ustedes tengan una idea más o menos de qué dimensiones estamos hablando, estamos diciendo que el núcleo
puede tener un diámetro que va a depender de cada especie atómica, de cada elemento, pero que para el caso, por ejemplo, del hidrógeno, es del orden de 1,6 por 10 a la menos 15 metros. Acá una anotación importante. Vamos a trabajar el Sistema Internacional de Unidades para las unidades. Y el Sistema Internacional de Unidades tiene como recomendación que el separador decimal sea la coma. Entonces es muy importante que acá no vamos a estar escribiendo las cosas con puntos, sino con la coma. La otra cosa que es importante, que también ustedes la deben manejar, es todo lo que tiene que ver con la notación científica, ¿cierto? En este caso, cuando hablamos de notación científica, estamos hablando de las potencias de 10. Entonces, en este caso, estamos diciendo que 10 a la menos 15 está multiplicando a ese valor numérico del diámetro del átomo de hidrógeno. Y la otra cosa importante, a mí me gusta, por claridad a la hora de escribir, hacer que las unidades tengan esta notación que ustedes observan acá, y es encerrarla entre corchetes cuadrados, y de esa manera uno sabe cuándo está hablando de unidades y puede realizar algo que se llama el análisis dimensional, y es verificar que los resultados que estoy obteniendo son consecuentes o son adecuados con la respuesta que debo esperar. ¿Cierto? Ustedes saben muy bien que si estamos hablando de la fuerza, las unidades en las que el sistema internacional mide la fuerza son los newtons. Entonces, si estoy desarrollando un cálculo y encuentro que las unidades son, qué sé yo, metros por segundo al cubo, ahí hay algo raro, ¿cierto? No estoy llegando directamente a los newtons. Entonces, si ustedes tienen esto en cuenta, pues es mucho más seguro a la hora de desarrollar pues, sus cálculos. Bien. La otra cosa es que en el sistema internacional también están permitidos los prefijos. ¿Cuáles son los prefijos? Son esas letras que acompañan la unidad. Entonces, por ejemplo, si habláramos de otro átomo, esto sería el hidrógeno. Si habláramos de otro átomo, que por ejemplo es el uranio, sabemos que en el caso del hidrógeno, la partícula más, o sea, el átomo más simple que podemos tener, vamos a tener entonces en su núcleo, vamos a tener un protón, y en su órbita alrededor de ese protón vamos a tener un único electrón. Y eso es el átomo más sencillo que podemos tener. Pero el uranio pues va a tener muchos más electrones, muchos más protones, muchos más neutrones. Entonces eso va a hacer que su diámetro atómico sea mucho mayor. ¿Qué tanto mayor? Puede ser del orden de 10 veces más grande, ¿cierto? Aproximadamente 10 veces más grande. Entonces, en el caso del átomo de uranio, alcanza órdenes de 15 femtometros. Entonces es importante tener en cuenta que un femtómetro es lo mismo que decir 1 por 10 a la menos 15 metros. Entonces cualquiera de las dos notaciones pues la podemos emplear. Entonces listo. Ya con eso claro, entonces observen que el núcleo del átomo es bastante pequeñito. Sin embargo, cuando empezamos o cuando nos alejamos un poquito y nos encontramos esa nube donde deben estar los electrones, nos vamos a dar cuenta de que los diámetros atómicos, o sea, el diámetro del átomo completo, es mucho mayor, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de esos mismos dos elementos, el hidrógeno tiene un diámetro atómico de 1 por 10 a la menos 10 metros, y en el caso del uranio, 3,1 por 10 a la menos 10 metros. Entonces el uranio es del orden de 3 veces más grande en sus electrones, pues en su nube de electrones. Y sin embargo, entre el hidrógeno, por ejemplo, la nube de electrones del hidrógeno
y el núcleo hay 5 órdenes de magnitud. O sea, estamos hablando de la nube de electrones es 100.000 veces más grande que el tamaño del núcleo. Y aún así, logramos que sean, pues que tenga una capacidad pues, de atracción electrónica bastante fuerte, como lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Vamos a hablar también entonces de cómo son las masas de estos componentes, de los componentes de un átomo. Por ejemplo, la masa del protón es igual, exactamente igual a la masa del electrón. Perdón, a la masa del neutrón. Y esto es 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Cuando tengamos valores así como importantes, yo los voy a resaltar por acá en verde, para que esos valores nos queden allí guardados como constantes que más adelante podemos llegar a emplear. No sé ustedes qué tan familiarizados están con el uso de las calculadoras científicas, si utilizan calculadoras científicas o si simplemente utilizan una calculadora cualquiera. Yo, por ejemplo, digamos en mi formación de ingeniería, me acostumbré a utilizar una calculadora que es bastante completa, pues ya está, digamos, un poco desactualizada por aquello de que hay muchas calculadoras mucho más modernas, pero a esta le aprendí, digamos, muchos de los trucos y es bastante completa. Se los voy a presentar por acá. Denme un segundo. Esa es la calculadora de la cual les estoy hablando. No sé si la alcanzan a visualizar, ¿sí? Es una calculadora Hewlett Packard. Y tiene la ventaja, por ejemplo, pues en este caso, es un emulador de la calculadora que tengo acá en el computador y me permite trabajar unidades, matrices, vectores, etcétera. Entonces la utilizaremos eventualmente cuando tengamos que hacer algún cálculo. Entonces simplemente se las quería presentar. Si no tienen una calculadora, pueden descargar en sus computadores este tipo de emuladores de calculadora científica, aunque también pueden utilizar cualquier calculadora que tengan disponible a la mano. Pueden utilizar MATLAB o pueden utilizar lo que ustedes a bien consideren, listo, para que tengan eso en cuenta. Entonces, volvamos a guardar mi calculadora, sigamos por acá escribiendo. Entonces, listo, tenemos aquí la masa del protón, que es igual a la masa del neutrón, y es 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Una cosa muy importante es que cuando diremos que el átomo es un átomo neutro. Ups. Esto solamente ocurrirá cuando el número de electrones y el número de protones sean iguales. El número de electrones es igual al número de protones. Entonces este es el simbolito con el cual vamos a conocer los electrones, como E con el signo menos, y los protones como P con el signo más. Entonces cuando tengamos un átomo que tenga exactamente el mismo número de electrones y de protones, estaremos hablando de un átomo neutro. ¿Qué ocurre cuando el átomo deja de ser neutro? Cuando el átomo no es neutro, entonces se va a empezar a llamar un ion. Y vamos a tener iones de dos tipos, iones negativos y vamos a tener iones positivos. ¿Cuándo tendremos un ion negativo? Cuando el átomo tenga un exceso de electrones.
¿Y cuándo tendremos un átomo, un ion positivo? Cuando tengamos una deficiencia de electrones. Entonces esto es muy importante porque hemos estado hablando de dos cargas eléctricas, una que es la que estamos llamando el protón y una es la que estamos llamando el electrón. Sin embargo, quien le da o quien le confiere la propiedad eléctrica al átomo como tal es únicamente el electrón. Si tengo más electrones o si tengo menos electrones que el número de protones. Una cosa muy importante es que el número de protones no cambia. Y esto vamos a resaltarlo también para que ustedes nunca se les olvide de ahora en adelante. El número de protones no cambia. ¿Y por qué eso es importante? Porque resulta que si yo estoy cambiando el número de protones, estoy cambiando el elemento como tal. Eso, por ejemplo, era lo que los alquimistas querían hacer por allá en la Edad Media, y era coger un elemento muy abundante como el plomo y quitarle o convertirlo en oro, ¿cierto? Entonces, respecto a eso, pues hay toda una serie de mitologías, de fenomenologías, de historias que cuentan cómo ellos trataban de modificar la materia. Simplemente eso no se puede hacer, no se logra, porque implicaría eliminar protones del núcleo para convertir el plomo en oro o cualquier otro elemento en otro diferente. Entonces el número de protones no va a cambiar. ¿Qué es lo que cambia? El número de los electrones. Piensa por exceso, y en ese caso, si tenemos más electrones de la cuenta, vamos a tener un ion negativo, y si tenemos menos electrones, vamos a tener un ion positivo. ¿Hasta ahí todo está claro? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Listo. Muy bien. Entonces, ahora, digamos que para que tengamos en cuenta también, es muy importante tener en cuenta que si estamos hablando de que los átomos son neutros cuando tienen la misma cantidad de electrones y de protones, lo que estamos diciendo de manera implícita es que la carga del electrón tiene que ser igual a la carga de un protón. Aquí vamos a ponerlo acá como si fuera en magnitud. Listo. Porque los signos van a ser diferentes. Uno va a ser signo negativo y el otro va a tener el signo positivo. Respecto a las cargas, hablaremos ahorita o en la próxima clase, hablaremos con más detalle. Sin embargo, otro parámetro que no hemos mencionado aún es la masa del electrón. Ya mencionamos la masa del protón y del neutrón y dijimos es 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Resulta que el electrón también tiene una masa, no vamos a ponerle igual, vamos a ponerle un aproximado, que se determinó que es del orden de 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Otra anotación importante con respecto a las unidades: los prefijos tienen una ortografía. Entonces no es lo mismo decir K mayúscula G que decir K minúscula G. ¿Esto cómo se interpretaría? Esto se interpretaría como Kelvin gramo. Y esto se interpretaría como kilogramo. Entonces, para que tengan cuidado con la manera como ustedes escriben, que ustedes se están formando como ingenieros, y hay que escribir las unidades de la forma adecuada, ¿cierto? Entonces esto, dejémoslo por acá como una notica aparte. Pero es de esos datos que uno considera a veces irrelevantes, pero que tienen todo el sentido cuando ustedes están desarrollando algo, pues algo de esta manera, pues algo de este tema.
Vamos a subrayar también entonces la masa del electrón, que es otro de esos parámetros o valores numéricos que vamos a encontrarnos y que podemos emplear de ahí en adelante. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Miren que el protón tiene una masa considerablemente mayor que la del electrón. Entonces, si uno dice la masa del protón es aproximadamente 1830 veces la masa del electrón. Listo. Ya finalizando, entonces les quería mostrar también acá, en el caso de que queramos conocer los valores numéricos exactos o los valores numéricos un poco más cercanos. Miren, por ejemplo, esta es de las cosas por las cuales me gusta la calculadora. Me muestra, por ejemplo, aquí todo el listado de constantes físicas, una librería de constantes. Por ejemplo, acá tengo la masa del electrón, tengo la masa del protón y puedo operar con ellas. Recuerden que hablamos de que la masa del protón era 1,67. Pues si quiero tener el número completo, es 1,67, 26, 23, 1. O sea, con más unidades decimales por 10 a la menos 27 kilogramos. Y la masa del electrón es 9,109389,7 por 10 a la menos 31 kilogramos. Entonces esos valores numéricos, pues ustedes los pueden utilizar con todas las cifras decimales si lo requieren. Ahora bien, vamos a ver en el laboratorio que hay algo que se conoce como las cifras significativas, y eso también es muy importante que ustedes lo manejen adecuadamente. No quiere decir que porque tengo más o menos cifras significativas, pues voy a tener un resultado mejor. Entonces lo importante es tener en cuenta que si bien ese es el valor numérico con el que voy a reportar la masa del protón, cuando esté trabajando con los cálculos, hago lo posible por tener todo el valor con la mayor cantidad de cifras o con la mayor cantidad de decimales posibles. Pero de eso hablaremos un poquito más en detalle en el laboratorio, ¿cierto? Eso es como lo que les quería contar. Bueno, con esto terminamos esa primera ambientación. El jueves continuaremos pues con esta historia de las cargas eléctricas, aprendiendo un poquito de cómo interactúan entre ellas y qué podemos hacer, ¿cierto? ¿Qué tipo de configuraciones podemos encontrar? Entonces, la próxima clase, continuamos aquí, hacemos un repaso muy breve de lo que hemos hablado hasta el momento y ya, pues hasta aquí estaría la clase. Si tienen alguna inquietud, duda, pregunta, para que los que tengan que ir a clase a las 8 puedan ir a clase. Profe, yo tengo una consulta pues así como medio fuera del tema cuando dijiste que el número de protones no cambia, que ya es una cuestión pues más allá como de física nuclear, qué sé yo. Pero Sí. por ejemplo en esos procesos de fisión del núcleo o fusión del núcleo, pues qué sucede ahí con el núcleo, por así decirlo, queda inestable o qué tal. Ah, sí, sí, no. O sea, digamos que en términos de la física, electricidad y magnetismo, estamos hablando que el número de protones no está cambiando y que el núcleo del átomo permanece invariante. Claramente, en lo que se conoce como físicas de alta energía, sí hay procesos en los cuales el núcleo, digamos, se puede fraccionar. Pero entonces, para lograr eso, por ejemplo, necesita recibir un impacto de alta energía que se la proporciona a otra partícula. Por ejemplo, en el caso de la fisión, que sería como el proceso con el cual se puede generar energía eléctrica a partir del uranio, que es como la aplicación, digamos, pacífica del asunto. Lo que estamos haciendo es tomar un átomo de uranio enriquecido que se está bombardeando pues con una fuente de neutrones
Y entonces ese neutrón a muy alta energía lo que está haciendo es partir ese átomo de uranio en especies más pequeñas, ¿cierto? En otros elementos, torio, radio, pues cosas de ese estilo. Y lo que se logra es que al dividirse en, en elementos pues, de menor tamaño, se libera una cantidad de energía considerable. Y se liberan también algunos neutrones adicionales que lo que hacen es continuar, digamos, esa cadena, pues por eso se conoce como una reacción en cadena, para continuar ese proceso de fisión contra otro átomo de uranio que se encuentra en el camino. Eh, pues esencialmente, digamos que eso se sale del tema del curso, no es como el alcance, pero sí, se podría fraccionar o se podría partir un átomo o el núcleo de un átomo y ya se hace, ¿cierto? Ahora, cuando estamos hablando de fusión, es un proceso que se desarrolla, pues por el momento, únicamente en el núcleo de las estrellas y es ese proceso en el cual se tienen átomos de hidrógeno que se fusionan, como su nombre lo indica, y cuando yo tengo dos átomos de hidrógeno y los fusiono, lo que produzco son átomos de helio. Y el helio, bueno, y en ese proceso también se produce una gran cantidad de energía, temperaturas del orden de 150 millones de grados. Es algo que en este momento, digamos, tecnológicamente se está estudiando o se está tratando de desarrollar para poder generar electricidad también a partir de eso. Solo que no hay ningún material conocido que sea capaz de soportar 150 millones de grados. Entonces, ese es el problema tecnológico principal. Y ahora, pues que lo mencionas, José Manuel, es bastante interesante porque una de las cosas que vamos a ver aquí en este curso es que precisamente con los campos magnéticos, o sea, si yo tengo un campo magnético, yo puedo confinar partículas cargadas. Entonces esa es una de las maneras con las cuales se piensa que es posible desarrollar reactores nucleares de fusión que tienen la ventaja de que no son o no producen una contaminación o una serie de desechos radioactivos, como si lo pueden llegar a producir los reactores nucleares de fisión. Entonces, no sé si eso de pronto responde a tu pregunta o si... Sí, sí, claro, sí la responde. Porque la duda también era si acaso se creaban nuevos elementos, pues, o sea, si se convertían nuevos elementos o si acaso se mantenía en ese mismo elemento, pero de una manera inestable. Okay. eh, se, o sea, pueden pasar las dos cosas. Digamos que una fracción de ellas se compone, pues se comporta como, o sea, se empieza a convertir en nuevos elementos, otros se convierten en elementos inestables, otros se convierten en elementos que van decayendo y ese decaimiento lo que va haciendo es perdiendo energía, digamos, de manera radiativa, pero entonces eso sería como es un proceso como pues, algo complejo, que como les cuento, pues no está más allá del alcance de este curso. Para quienes estén muy interesados en eso, hay cursos, digamos, en la escuela, en este caso, en el curso de física moderna, donde se tocan esos temas, y el curso de física de radiación es mucho más adelante. Entonces, quienes están aquí en ingeniería física o los que tengan esa inclinación, ustedes saben que siempre es posible hacer la doble titulación, tomar cursos o tomarlos como cursos selectivos, ¿cierto? Eso es una de las opciones posibles también. Gracias, profe. Listo, chicos. Entonces, no siendo más, conversamos el próximo jueves a las 6:05.